Hola, hola amigos, ¿cómo están? En el día de hoy vamos a aprender a calcular el peso molecular de un compuesto. Estamos en videos tutoriales de química porque la verdad que aprender química nunca había sido tan fácil. Entonces, hoy nos vamos a centrar en el peso molecular. Vamos a iniciar. Les saluda Osiris Villarreal Acosta, química farmacéutica, aquí siempre a sus órdenes y pendientes de los avances que ustedes puedan tener con respecto a estos temas. Bueno, vamos a iniciar con un ejercicio que es muy sencillo. Vamos a calcular el peso molecular del ácido nítrico. Ahí vemos la fórmula molecular que nos dice que es HNO3. Algo muy importante que debemos tener en cuenta. El peso molecular no es más que la suma de los pesos parciales de cada uno de los elementos que conforman la molécula. ¿Yo dónde puedo obtener esos pesos atómicos o masas atómicas, en este caso del hidrógeno, del nitrógeno y del oxígeno? Lo vamos a obtener en la tabla periódica. Por eso es necesario, para hacer estos ejercicios, tener una tabla periódica a mano. El ácido nítrico HNO3 nos vamos a mirar aquí y vemos que el hidrógeno pesa 1,008 gramos por mol de hidrógeno. Entonces, vamos a hacer estos ejercicios sin tener en cuenta las cifras decimales. Vamos a trabajarlo como números enteros. Si necesitamos redondearlo, vamos a hacer. Entonces, aquí el hidrógeno no tiene ningún problema, 1,00, el hidrógeno pesa 1 gramos por mol. El nitrógeno nos dice que pesa 14,007, vamos a dejarlo en 14 gramos por mol, y el oxígeno pesa 15,9999, lo redondeamos a 16 gramos por mol. Ya tenemos los tres pesos atómicos de los elementos que conforman nuestro ácido nítrico. Y ahora, ¿cómo calculamos el peso molecular? Pues sencillo. Necesito tener la fórmula. Listo, HNO3. El hidrógeno, si nos damos cuenta, no tiene ningún subíndice. Eso quiere decir que solamente tenemos un hidrógeno dentro de la molécula. El nitrógeno tampoco tiene ningún numerito aquí de su índice. Quiere decir que solamente tenemos un nitrógeno en la molécula, pero el oxígeno sí tiene 3. Eso quiere decir que tenemos 3 átomos de oxígeno en la molécula de ácido nítrico. Entonces, vamos a ir calculando los pesos de cada uno de los compuestos dentro de la molécula. El hidrógeno, ya vimos en la tabla periódica que su peso atómico es 1 gramo por mol. Como solamente hay un solo átomo de hidrógeno en el ácido nítrico, multiplicamos 1 por 1, que da el mismo valor, 1 gramo por mol. Con el nitrógeno, vimos en la tabla periódica que su peso atómico era 14 gramos por mol. Solamente hay un átomo de nitrógeno, multiplicamos 14 por 1 y nos da 14 gramos por mol. Y el oxígeno, que vimos en la tabla periódica que el peso atómico era 16 gramos por mol, en la molécula nos damos cuenta que hay 3, entonces multiplicamos por 3, 16 por 3 nos da 48 gramos por mol. Lo que nos queda es sumar estos pesos de cada uno de estos elementos dentro de la molécula y al final nos da 63 gramos por mol. De esta manera hemos calculado el peso molecular del ácido nítrico. Vamos a mirar otro ejemplo. Cuando encontramos moléculas de este tipo, como el hidróxido de calcio, ¿cuál es la variante que tiene? Que hay un grupo, en este caso el grupo hidroxilo, entre paréntesis con un subíndice que tiene un número 2. ¿Qué nos quiere decir este 2? Este 2 nos quiere decir que dentro de la molécula de hidróxido de calcio hay dos grupos OH. Por ende, este 2 solamente afecta a los elementos que están dentro del paréntesis. Quiere decir que el hidróxido de calcio tiene un átomo de calcio, porque aquí no hay subíndice, asumimos que es 1. El oxígeno tiene 2 y el hidrógeno tiene 2. Entonces, el hidróxido de calcio tiene en este momento un átomo de calcio, 2 átomos de oxígeno y 2 átomos de hidrógeno. Necesitamos remitirnos a la tabla periódica. Vamos a mirar el peso atómico del calcio. Nos dice que es 40,078. Asumimos que es 40 gramos por mol. El oxígeno, ya sabemos, 15,99. Lo redondeamos a 16 gramos por mol. Y el hidrógeno pesa 1,008. Estamos trabajando sin números decimales en este tutorial.
Quiere decir que vamos a asumir que el hidrógeno es 1 gramo por mol su peso. Vamos a realizar entonces el cálculo. Calcio 40 gramos por mol, según nos dice la tabla periódica, número de átomos totales solamente hay uno, el peso parcial del calcio sería 40 gramos por mol. El oxígeno 16, pero como tenemos 2 oxígenos en la molécula, multiplicamos por 2 y nos da 32 gramos por mol. Y el hidrógeno, que la tabla periódica nos dijo que su peso atómico es 1, también hay 2 por el subíndice que está después del paréntesis. Multiplicamos 1 gramo por mol por 2 y el resultado es 2 gramos por mol. Este es el peso parcial del hidrógeno dentro de la molécula. Sumamos el resultado de los pesos parciales de cada uno de los elementos que conforman el compuesto y nos da 74 gramos por mol el peso molecular del hidróxido de calcio. Ahora vamos a hacer un tercer ejercicio con una sal doble que se llama fluoruro de trifosfato de calcio. Vamos a analizar la fórmula de este compuesto. Nos dice que el calcio tiene 5 átomos dentro de la molécula, que el flúor solamente tiene 1 porque no tiene su índice y vamos a ver que tenemos un paréntesis con un grupo fosfato. Pero este paréntesis, este grupo fosfato que está en su interior, la fórmula es PO4 y por fuera tenemos el subíndice 3. Ya sabemos que este subíndice va a afectar a los 2 elementos, en este caso, que están dentro del paréntesis. Esto quiere decir que si el fósforo aquí no tiene numeritos, asumimos que hay 1, pero como el paréntesis nos dice que hay 3 grupos fosfato, 1 por 3 serían 3 fósforos en la molécula. Y el oxígeno nos dice que el grupo fosfato tiene 4, pero como después del paréntesis tenemos este subíndice de 3, multiplicamos 4 por 3 y nos va a dar 12 oxígenos dentro de la molécula. Eso quiere decir que el fluoruro de trifosfato de calcio tiene 5 átomos de calcio, 1 átomo de flúor, 3 átomos de fósforo y 12 átomos de oxígeno. Teniendo eso claro, vamos a repasar los pesos atómicos. Calcio 40 gramos por mol, el flúor tiene 18.99, serían 19 gramos por mol, ¿cierto? El calcio, el flúor, el fósforo tiene 30,97, podemos redondearlo a 31. El oxígeno ya sabemos que es 15.99, lo redondeamos a 16. Vamos a calcular ahora el peso molecular de nuestra sal doble. Calcio, 40 gramos por mol, nos dice la tabla periódica su peso atómico. Son 5 el número de átomos. Multiplicamos 40 por 5, nos da 200 gramos por mol. El flúor pesa 19 gramos por mol, un solo átomo. 19 por 1 nos da 19 gramos por mol. El fósforo son 3 átomos que nos aporta en la molécula 31 gramos por mol, que es el peso atómico que nos da la tabla periódica, por 3 sería 93. Y el oxígeno pesa 16 gramos por mol, según nos informa la tabla periódica, por 12, porque aquí hay 4, lo multiplicamos por el 3, que está por fuera del paréntesis, y nos da 12 átomos de oxígeno. Al multiplicar 16 por 12 tenemos 192. Realizamos la suma de todos estos pesos parciales de cada uno de los elementos que nos forma nuestra sal doble y en total nos dice que el peso molecular del fluoruro de trifosfato de calcio es de 504 gramos por mol. Esperando de todo corazón que con estos ejercicios hayas podido aclarar tus dudas o hayas aprendido a calcular el peso molecular. Te doy muchísimas gracias por haber permanecido en este video. También te doy las gracias por la atención prestada y si tienes alguna duda o alguna inquietud, no dudes en escribirme en los comentarios. Que tengan un resto de día muy feliz.